en función de lo que pasó ayer, que tuvimos una interrupción de celulares, voy a hacer como hacen en los teatros. Por favor, silencien sus celulares. Yo voy a silenciar el mío antes de empezar. Primera tarea, silenciar. ¿Cómo hacen? Bien, bueno, entonces buenos días y un gran placer en esta oportunidad que hemos aglutinado dos defensas, ayer del grupo líder, ayer la defensa de Elena, que ahora ya escogiste, y hoy entonces la defensa de Viviana, que está haciendo una defensa de su grado para pasar a ser licenciada, pero que ya es estudiante de la maestría, y que bueno, ella va adelante, pero este es un mojón al cual ella le ha dado mucha importancia, y que entonces con montones de placer estamos acá. Agradecemos a Elena Modelecki y a Aline O'Dorneles, las integrantes del tribunal, también la presencia de Daniel Suárez, que vino para la defensa formó parte del tribunal de Elena, pero que hoy también está aquí con nosotros y que también capaz que nos puede dar una definición de qué le parece todo este trabajo que Viviana nos va a presentar. Que yo no lo conozco en detalle porque formaba parte de la historia que tenía que ser sorpresa también para mí. Entonces, con diferencia de Elena, que metí la cuchara de, no, Elena, no digas esto, no, Elena, con Viviana, yo no lo sé. Así que no soy... Se lava las manos antes de empezar por la duda. Exactamente, de lo que va a hacer. Y bueno, dicho esto y agradeciendo la presencia de todos ustedes, realmente fue un placer. Queda contigo. Gracias. Hola a todos, es re agradable para mí estar acá, es como un punto que estaba esperando hace mucho tiempo, que me daba, no sé, nervios, ansiedad, pero también el entusiasmo, la emoción, o sea, como muchas diferentes emociones que me atravesaban y que me atraviesan ahora en este momento, así que me disculpo por eso. Si para empezar hay algunas cosas para como puntualizar o para traer, después vamos a ir como transitando un camino que nos va a llevar a todos a meterse un poco en esto, que para mí es como, bueno, mi país donde he estado habitando todo este tiempo, pero para otras personas viene siendo como un lugar turístico extraño y ajeno, capaz. Entonces va a haber un espacio de arrimarse y de arrimarlos para compartir este espacio. Cuando hablábamos con Marita sobre la defensa, y en esto quiero agradecerle a Marita esa confianza, porque eso de que no vio la presentación ni nada es real, o sea, yo estoy haciendo, lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso tiene su riesgo, ¿no? Hay una cuota de responsabilidad y una cuota de riesgo, pero es también una más importante cuota de gratitud a la posibilidad de hacerlo. Y eso solo pasa porque Marita es mi tutora, en realidad, porque en general no es algo muy común que uno haga más o menos lo que quiere y el tutor no revise ni corrija estas cosas. Sí hubo un intercambio súper intenso en la tesina y eso fue muy enriquecedor y tuvimos largas horas de charla también. Y cuando charlábamos sobre la defensa, que yo más o menos le conté por los lugares que quería transitar, por dónde quería ir, qué era lo que les quería traer, una cosa que hablábamos era de cómo es la defensa, ¿no? O sea, qué implica defender una tesis, ¿no? Y yo me quedaba con esto de las palabras. Estoy ahora justo transitando por un tiempo en el que he leído algunas cosas que me interpelan sobre las palabras que usamos para diferentes cosas. O sea, en lo vincular, en la realidad cotidiana, en lo académico, en diferentes universos, lo laboral, diferentes universos que transitamos, pero que en realidad tienen en común que somos nosotros mismos los que estamos yendo de uno hacia el otro, ¿no? Y yendo de un lugar hacia el otro. Y las palabras que tienen un significado o una carga en algún lugar quizá no es la misma carga la que tienen en otros lugares, ¿no? Y defensa, yo cuando pienso defender, pienso en algo que me tiene que poner a la defensiva, ¿no? Como en una especie de, bueno, vengo acá con mi escudo, no me pregunten mucho, ¿no? Y eso como que me genera una distancia con las personas que están acá y a mí eso no
no me hace sentir yo. Para sentirme yo cómoda en este espacio, siento que lo lindo es como el entretejido. Sé que puedo hacer algunas cosas que este marco me permite como ir tentando los límites y como tironeando un poquito, pero capaz que el diálogo constante con ustedes desde que empiece hasta que termine la defensa no lo puedo hacer todavía, pero sí encontré una forma de irlos involucrando y lo voy a intentar hacer. Espero me acompañen con eso. Eso es esto que está acá, ¿sí? Que es un cuadrito interactivo. Yo voy a ir sacando cosas y se las voy a ir dando a ustedes, ¿está? Y de alguna manera quiero que se involucren o sean parte de este momento también de la defensa, porque todos de alguna forma u otra han sido parte del otro proceso que ha sido el de escritura, el de pensar esto, el de transitarlo en el antes. Pero en el hoy me gustaba que no tuvieran que mirarme todo el rato así, sino que hubiese un ida y vuelta, ¿tá? Bueno, sobre el nombre de la tesina, afectividad y resistencia en el ser docente, yo estuve como tironeada a principio hablar del afecto, del amor, de las pasiones, de todo lo que tiene que ver con la afectividad y cómo somos afectados y afectantes como docentes, pero a su vez también desde la investigación. O sea, cuando yo pienso en hacer investigación y hubo para mí una pausa muy grande entre que empecé humanidades y volví, digamos, para terminar, cuando pienso en hacer investigación siempre me pienso afectada, siempre me pienso también afectante. Entonces en algún punto ahí siento que la afectividad era una cosa transversal y fundamental para empezar el recorrido de la investigación. Y a lo largo de los trabajos, cuando retomé, yo empecé un seminario de narrativas biográficas y autobiográficas en educación con Marita, y ese fue como mi volver a la facultad. Yo dije, hace tanto tiempo que no escribo, voy a venir a escribir en este seminario, seguro se escribe mucho, dije yo. Sin idea de qué era un seminario sobre narrativas biográficas y autobiográficas, o sea, completamente ajeno a mi mente eso. Cuando vengo, primero que conozco a Marita, pandemia, nada, no la llegué a conocer en vivo. El Zoom no le hace justicia a ella en su forma de ser, su manera de moverse, ¿no? Y la energía que transmite, porque eso también cuando uno se acerca a un curso, se acerca a un espacio de investigación o se acerca a algo teórico, la energía de quien lo transmite también enriquece mucho y da como una impronta, ¿no? Un animarse a ir por ese camino o no. Y era un camino para mí completamente ajeno al enfoque narrativo. Y Marita tiene eso de animarte a llevar, o sea, te lleva consigo, te convence, les digo por las dudas, te charla un rato y te convence de lo que sea. Entonces, en algún punto eso también operó en mí y a lo largo de diferentes seminarios sobre este enfoque se fue como enriqueciendo mi perspectiva y ahí viene la siguiente parte del título que tiene que ver con la resistencia. Y la resistencia a mí me aparece como desde muchos lugares. Digo, bueno, hay como una estructura que nos forma o que me forma, esto que hablabas ayer vos, la madre del borrego, ¿no? La escuela que me formó, la academia que me formó, la secundaria, los lugares por los que transito, que tienen como una estructura, tienen como un eje y tienen como unas lógicas de movimiento dentro de esa estructura que son los movimientos que la estructura permite también, ¿sí? Entonces, yo siento que ahí hay como diferentes resistencias. La resistencia de la propia estructura, que se me resiste un poco cuando yo quiero ir más allá, quiero moverme, quiero expandirme, quiero, ¿no? Desbordar los límites y hay como tentar esos límites. Esto es un poco tratando de tentar límites de algunas estructuras que nos habitan acá, en este espacio académico que transitamos. Y la otra resistencia es, bueno, pero si esta estructura me aplasta a veces, me desmotiva o me genera como desesperanza, ¿cómo puedo resistir yo a eso? ¿Cómo resisto y soy yo a pesar de la estructura? Entonces había como un doble ahí significado de esa palabra resistencia. Y este análisis o por dónde va la tesina es a través de las narrativas de un grupo de profes de educación secundaria. Son compañeros que ahora les voy a contar, con los que conversé su buen rato, que tienen una riqueza infinita, sus narrativas y lo que ellos traen. Yo pude tomé algunas cosas, hay en esas narrativas infinidad de otras cosas para tomar. Entonces, bueno, les comparto acá. Bueno, esta es la tapa y creo que se dan cuenta que atraviesa diferentes lugares. En este compartir de traer el corazón, de por qué traer el corazón, yo creo que en algún punto lo que es importante de esto es que
en poner el corazón, yo lo pongo en la docencia constantemente, pero no solo lo pongo en la docencia, lo pongo también en todo lo que hago, o sea, en la investigación, en todo lo que habito. Entonces, es imposible para mí, Feliz, este es tuyo, tenlo ahí. En todo lo que habito el corazón me atraviesa. ¿Por qué? Porque no puedo no ser yo en este proceso, ¿sí? Y estos son suyos. Tú tenés, tú tenés. Perfecto. Este que está acá en tu hilo sigue siendo tuyo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Que hay diferentes transitares en donde yo siento traer mi corazón, ¿sí? En algún punto, todo empezó con esto. Yo dije, ¿cómo hago la tapa de la tesis? Dije, voy a abordarla. Porque estaba abordando y estaba teniendo unos momentos de concentración sin concentración, como esa concentración sin proceso racional y mente todo el tiempo en ruido, que sí me genera el trabajo académico. O sea, cuando estoy leyendo un montón de autores, estoy trabajando con qué les voy a preguntar, qué voy a tomar, qué no voy a tomar. Como cuando estoy en ese proceso, mi cabeza está todo el tiempo en un ruido, en un transitar racional, muy mental. Y recordarme volver a la presencia, respirar, estar presente, estar acá, tiene esto como primer puntapié. Y después de este proceso de traer esto, dije, voy a abordarle de todo a la tesis. O sea, dije, este proceso, necesito revisitar este proceso de construcción, que fue muy racional en muchos aspectos y muy emocional en otros, pero siempre un poco acá, ¿sí? Para que pase por las manos también, no solo en el escribir, sino en el hacer, ¿ah? Y para que me genere un espacio de retomarlo desde la presencia, desde ese tiempo no racional necesariamente, de esa concentración como presente. Y por eso es que hay diferentes bordados. Después les voy a prestar esto para que ya los que fueron llegando lo fueron viendo y tocateando. Cada capítulo tiene una piedra de bordada. Lo que les voy a compartir para que todos lo puedan ver ahora son las diferentes piedras en fotografías. Esto lo voy a mover varias veces, así que lo voy a traer para este lado. Bueno, primero esto, esta bienvenida que les compartía con un pantallazo general de cómo llegamos acá. Después, una de tus primeras palabras, ¿no? A ver si estamos bien, es coherencia, exacto. Esto tiene que ver con, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy transitando? No podía hacer una tesis completamente ajena a mi proceso personal. Entonces, por eso les traía esto de traer el corazón, de buscar centrarme, de buscar diferentes cosas que sean yo misma en este trabajo. Porque me pasaba en los procesos de taller 1, taller 2, taller 3, taller 2 y taller 3, gracias a Elena, fueron espacios bastante diferentes, como más de encontrarnos, de conversar, de compartir con compañeros y de construir con ellas. Y me pasaba que había como unas estructuras muy rígidas, algunos comentarios a veces yo sentía muy insensibles, que no me motivaban o no me impulsaban a ser yo en esto, sino que era como muy aséptico todo el proceso, como haces esto, haces aquello, era como todo cajones que había que rellenar sin espacio para ser uno mismo. Entonces, en algún punto yo como trato de ponerme a mí y mi proceso, porque al final cuando esto aparece, me pasa que leo una tesis, me pasa con algunas tesis doctorales, pero me pasa con trabajos de compañeros y yo no veo a mi compañero, lo conozco, hablo con él, puedo verlo como es y a través de su texto no lo puedo ver. Y eso me parece, no sé, me da como esa sensación de que estaría bueno que no pase, que pueda así verse la persona a través de su escrito, ¿sí? Que con Elena me pasa que sí la veo. Después, la otra palabra que le toca a Felipe es sintonía. Estoy en sintonía con lo que estoy haciendo. Estaba trabajando bordado, estaba viendo, cómo era este arte manual y de qué manera llevarme y estoy con esto. Y voy a atender ahora una consulta que me hicieron las dos personas del tribunal, Elena y Aline, que es ¿por qué las piedras? Y ahí aparece el que tiene Elena, energía. Yo creo mucho en la energía de las cosas, de las diferentes cosas y de las diferentes personas. Y esta metáfora llega a mí por una lectura de Porta de magma de significaciones y la cristalización de la narrativa, como cristalización y como magma de significaciones. Y cuando pienso, yo voy a escribir una tesina, voy a hacer esto voy a hacer la empiria y que se cruce la empiria con el marco teórico y con mi análisis y esa triangulación con 3 puntos que
parecieran bastante separados entre sí, que luego se juntan ordenadamente. Y no me sentía muy cómoda con eso y mi mente no va en esa, no funciona de esa forma. Funciona de otra forma un poco más entreverada y un poco más entramada. Entonces, la metáfora del magma de significaciones me fue muy rica porque además la idea de que los contenidos o las narrativas o lo que va a volcarse acá está cristalizado es porque es una cosa nueva, es un elemento nuevo. No es ni el análisis, ni el marco teórico, ni la empiria. Es una cosa nueva y distinta que surge de una magma que se genera con todo eso, ¿sí? Y eso me encantó de la idea de cómo surgen los cristales. Por eso cada capítulo tuvo ese cristal, digamos, que llega a los capítulos, porque esto también, cómo llegamos a esas piedras en sí y no a otras. Esas piedras aparecen porque yo trato de releer la tesina una vez hecha, siento la energía de cada capítulo y traigo la piedra que siento que representa esa fuerza que trae cada capítulo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, digo, ¿para qué? No es caprichoso. Tengo una amatista en un bolsillo, que es como la central, ¿no? La que le da el eje a todo. Y un cuarcito azul para la garganta, para estar hablando bien, que se me entiende. Esas en los bolsillos. Entonces, ahí recupero esa pregunta que me hacían. Después, otra cosa que estoy transitando ahora, después de la tesina un poco, y por eso acá van a aparecer 2 citas de 2 textos que leí después de entregar esto, o en el durante, pero ya no fueron incorporados a la tesina, que tienen que ver con por qué hago ciertas elecciones. Si ustedes miran la tesina después, van a ver que cada palabra que titula una parte no condice exactamente con la palabra tradicional que se utiliza en la academia clásica sobre eso, ¿tá? Entonces, ahí hay todo un proceso que tiene que ver con elegir otras palabras, con hacerse dueño de esas palabras. Y eso, de alguna forma, tiene como un componente que para mí es muy importante, que es el de desobedecer el lenguaje. Ese desobedecer, ese proceso, ¿sí?, de desobediencia, a mí me lo trae específicamente Carlos Escliar. Tiene un libro que se llama Desobedecer el lenguaje, que lo recomiendo mucho porque en realidad no es solamente un texto que sirve para pensar lo académico, sirve para pensar todos los espacios donde incorporamos lenguaje y cómo nos expresamos, de qué manera nos llega el lenguaje que utilizan otros. Y acá me parecía esto, ¿no? Las preguntas esenciales siguen insistiendo con un temblor siempre presente. ¿Podremos tomar la palabra, nuestra palabra? ¿Hay algo para decir? ¿Hay algo para escribir? Y yo, cuando me siento a escribir esto, yo me sentía así. Yo dije, pero ¿cómo hago para que esto sea mi palabra? Y a la vez, ¿hay algo que tenga para decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero escribir? Y eso me llega después de este proceso. Pero siento que hay un componente de desobediencia en esto de no de utilizar la palabra introducción, sino utilizar la palabra invitación a conversar, no utilizar a propósito la palabra objetivo y utilizar la palabra inquietudes, cosas que me generan movimiento, que me inquietan, ¿sí? Después, descolonizar, siento que son pequeños gestos, es un poco esto que trae Sueli Rolnik. Dice, cada vez que se consigue dar un paso adelante en esa dirección, una partícula más del régimen dominante en nosotros y fuera de nosotros se disuelve. Y esto tiene un poder de propagación. Es en estos momentos que la vida da un salto y nos proporciona el goce individual y colectivo de su afirmación transfiguradora. Yo ahí siento que van a haber cosas colonizadas. Pensaba en esto de cruzando el lenguaje y la descolonización. Pensando, nosotros hablamos español. O sea, yendo a esto, ¿no? Yo soy profesora de historia originalmente. Entonces, hay algunas cuestiones históricas que me interpelan por diferentes lugares. Y pienso, bueno, nosotros hablamos un idioma y por ende pensamos en ese idioma, ¿sí?, que no es nuestro, no es de esta tierra, es ajeno. Ahora podemos apropiarnos con diferentes palabras, ese lenguaje se ha ido como transmutando, pero en realidad es el idioma del colonizador. Entonces eso para mí tiene una fuerza. Yo digo, ¿cómo puedo sentir que estoy descolonizando algo, que estoy haciendo algo que es identitario, que es propio de esta tierra, que vibra con esta frecuencia, si lo estoy haciendo en un idioma que es del colonizador? Es como, es tan estructurante
que bueno, me lo desafío y me quedo con esto para que no se genere ese desmoronamiento de che, no podemos descolonizar nada. Me quedo con esto de que hay pequeños movimientos, hay cosas. Vos ayer decías, ir a un acto en Alpargatas. Perfecto. O sea, pequeños movimientos de rebeldía, pequeños movimientos que llevan gestos de descolonizar. Después, la invitación a conversar. Esta es una azurita. La azurita es una piedra que justamente abre caminos, te invita a abrirte a lo desconocido. Después, ahí está, ¿qué quiero investigar y por qué? O sea, ¿de qué manera yo voy a ir por ahí? Y acá, voy para atrás. Rodri, tenés, ¿eh? Lo primero es el impulso. ¿Qué me movió? ¿Qué me llevó a querer esto? Yo transito por la docencia y actualmente esto ni siquiera estaba, cuando yo pensé en esta tesina, ni siquiera estaba todo este proceso de reforma tan afianzado y tan ajeno al cuerpo docente, a nosotros. Es como estar en una estructura que quiere constantemente que te amoldes, pero además que también busca como duramente expulsarte. O sea, te está duramente expulsando. Entonces, ¿cómo hace para expulsarte? Porque yo vengo con mi emocionalidad, vengo con mi afectación, vengo con mi interés por los estudiantes y me encuentro recortes de contenidos, me encuentro mi amor por el saber y encuentro la historia recortada, con bibliografía censurada, sacada, y bibliografía recomendada que no es para nada con la que yo pienso o en la que yo me siento identificada. Entonces siento, ese programa no lo puedo tocar, es incoherente conmigo, no puedo dar esto desde este libro. ¿Se entiende? Entonces me siento expulsada de ese programa, me siento afuera. Porque si no, tengo que estar en pie de lucha absolutamente todo el tiempo diciendo, bueno, voy a tomar este programa y voy a darlo como quiero. Que tal, podría pasar, pero implica una energía de resistencia y de lucha constante, que ya está en otras dimensiones, en las dimensiones en que tengo que anotar chiquilines para vianda porque no tienen que comer. O sea, esa energía en mí ya está en mi espacio. Entonces, en algún momento siento que eso es lo que me impulsa. Después, ¿qué es lo que me mueve? Me conmueve toda la realidad docente, todas las veces que conversé con estos profes que me acompañaron, en donde me decían, yo este día sentí que me sentía horrible, me sentí tan vulnerable, me sentí tan triste, y no tenía con quién hablar. Yo digo, no tenemos ese espacio como docentes, no tenemos un espacio donde podamos decir, hoy la clase me mató, estoy horrible, me siento triste, necesito descansar. Y que alguien te escuche. Es todo como muy administrativo, muy carente de emociones, muy rígido en algún aspecto. Y a mí eso también me conmueve, porque digo, qué lindo sería conversar sobre estas realidades que nos atraviesan, porque somos seres humanos, afectados y afectantes, y porque deberíamos de tener ese espacio para conversar estas cosas. Después, el asunto es, en algún punto, lo que sería el problema, el qué y el para qué. ¿Sí? El berilo es esto, es la piedra que tienen ahí, es una piedra roja, que es una piedra raíz, una piedra de las bases. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por cuál es mi problema, cuáles son mis preguntas. Y hay una definición de La Rosa de esto que dice lo pensado, lo que da para pensar y lo que queda por pensar. Esa es la forma en que él trae, por acá, esa es la forma en que La Rosa trae el asunto. Y a mí la palabra asunto me encantó, porque es esto, es lo pensado. ¿Qué es lo pensado? El problema. Esto que les contaba, ¿no? Lo que me atraviesa. Después, ¿qué es lo que me da que pensar? Las preguntas que me hago sobre ese problema. ¿Es posible encontrar relaciones entre docentes y estudiantes que no sean burocráticas, que no sean administrativas, que no se queden en ese vínculo de depositar un saber en un otro que lo recibe pasivamente, sino que haya una relación que se pueda hacer énfasis en el vínculo, en el amor, en el afecto que atraviesa esos espacios y que mueve esos sentidos que se construyen? ¿Es posible resistirse a estas reformas, a estas estructuras que nos buscan echar, que nos buscan? Esas son las preguntas que me como configuran, o que configuraron el empezar, después siempre aparecen más. Y lo que queda por pensar, los objetivos, las inquietudes, ¿sí? Lo que nos inquieta. En algún punto, si se fijan, veníamos de impulso, de conmover, todo tiene movimiento, ¿se dan cuenta? Porque conmover viene de moverse. Inquietudes, me inquieta, no puedo estar en este lugar, no puedo estar quieta, me tengo que mover. Entonces, en algún punto es esto, toda esta primera parte es el empuje, la energía que me motiva. Después,
hay una parte que tiene que ver con el pararme desde el enfoque narrativo. Este es un ojo de tigre, ¿sí? El ojo de tigre, si lo traemos, ayuda a conseguir los objetivos, enraiza y facilita manifestaciones de la voluntad. Ayuda a reunir información dispersa. Parece que elegí a propósito para esta parte, que es la parte del enfoque metodológico, que no es solo un enfoque metodológico, es un enfoque que es epistemológico, que es ontológico, que es ético y estético, y que tiene además una forma de observar el mundo, de pararse en el mundo, pero además de poderlo contar, de poderlo narrar. Entonces, en este contar y contarse está el desde dónde me voy a parar, de qué manera lo voy a hacer, desde dónde, por dónde y cómo. Y ahí, en este punto, es que me aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con elementos que se empiezan a combinar. ¿Bien? Eso. Son elementos que se empiezan a combinar y que van apareciendo en un capítulo de metodología que es denso. Tiene un montón de cosas que para mí se enredan con mucho sentido, para mí. Primero el enfoque, narrar, una de las primeras palabras que tiene INE ahí. Narrar, ¿desde dónde? ¿De qué manera? Y acá, para mí, hay algunas cosas que son esenciales, que tienen que ver con esto, con traer ¿qué? ¿Cómo narrar? ¿Qué narrar? Y yo tengo esta cuestión de que no es solamente lo que voy a escribir en la tesina o lo que voy a decir el día de la defensa, hay como diferentes momentos, y en eso tengo presente, por ejemplo, a Riquet. Entonces, les quiero compartir esto, ¿no? Riquet habla de una triple mímesis, de 3 momentos en la narrativa, ¿sí? Para mí, esos momentos concretos son pensar la investigación. Toda esta parte que les estoy contando, todo esto fue pensado, pero fue pensado antes de ir a hacerlo, ¿sí? O sea, antes de efectivamente charlar con las personas, antes de efectivamente ponerme a escribir lo que pasó después de que hablé con las personas. Entonces ese hubo un primer momento, un pensar. Después definir ese qué, para qué y cómo. Todo eso fue también antes, en esa primera etapa, esta primera parte. Y después hay otro momento, que es el encuentro con los otros, la propia conversación que ocurre, que es un momento que de alguna forma tiene la posibilidad de transformación, de transformarme, de transformar ese qué, ese cómo, ese para qué que traía de antes, porque yo vengo con eso en mi mochila, pero en el conversar con el otro eso se trastoca, se mueve. Y después el tercer momento es la resignificación de todo lo anterior de la mano de la narrativa, de la escritura del relato. Ahí hay otro momento narrativo, que es, bueno, resignifico esto, lo tomo y construyo esta narración, pero además hay otro momento que queda por verse, que para mí es la posibilidad de que esta tesina y el contenido de lo que yo les traigo sea para ustedes ese momento de la conversación, esa mímesis 2, ese segundo momento de significación, y la tercera sea lo que ustedes se lleven, esa lectura que ustedes hagan de esta instancia y de lo que les estoy trayendo, ¿sí? Después, ¿por dónde? ¿Cuáles son los indicios, las huellas? Me pasa que acá hay una cosa a atender que traía el INE, que es esto de traer la idea de unidades de significado y de indicios. Y hay una cuestión ahí teórica, yo tomaba de Bolívar Gotia la idea de unidades de significado para poder estructurar esos qué, para qué y cómo, ¿sí? De qué quiero buscar en la tesina, por dónde quiero ir. Y buscaba unidades de significado que me dieran como caminos, como terrenos por los que atravesar, ¿sí? Y esas fueron el afecto, la afectividad, el amor. Y cuando pienso el amor o veo por dónde va el amor docente, digo que va por el amor por el saber, por un lado, lo que enseño, lo que quiero transmitir, lo que quiero contar, qué parte del mundo es la que quiero compartir con las otras personas. Y después hay otro amor que tiene que ver con la propia transmisión, con el amor al mundo y esa transmisión que implica el ayudar al otro, a este otro que viene a aprender a involucrarse con el mundo. Y hay otro aspecto de ese amor, que es el amor por el propio sujeto que viene, por ese propio estudiante con el que me voy a relacionar. Entonces hay diferentes dimensiones. Ahí aparecía una de las unidades de significado para mí, que ayer Aline conversaba que no puede ser una unidad, porque es una cosa muy amplia y muy compleja. En algún punto siento que esas unidades de significado o esos núcleos de significado que tomé, el afecto, el vínculo con el saber, el vínculo con los estudiantes, son marcos, son caminos, carriles por los que yo ir. Pero los indicios, el por dónde,
son cosas que aparecen en la conversación. Les cuento ahora porque vamos a ir después al capítulo donde les cuento un poco más de Laura. Laura fue la primera persona con la que yo conversé. Es una profe que fue 37 años adscripta en el mismo liceo. Entonces tiene un conocimiento de la institucionalidad, de las familias, de las personas que transitan por el lugar educativo, de la propia comunidad. O sea, tenía un insight súper profundo de todo el lugar, del territorio. Y además, claro, se vuelve una referente para todas las personas, para la comunidad toda. Así como ella conoce a todos, todos la conocen a ella. Estamos hablando de que se jubiló a fines de 2020 y ella, hoy 2023, cuando vos te vas inscribiendo a alguien, una familia, vienen y me dicen, yo era estudiante acá, mi adscripta era Laura. Y yo lo estoy anotando en 2023, 3 años después que se jubiló. Y me dicen, ¿Laura no está para verla? No, perdoná. Hay como todo un cariño ahí que atraviesa esto, ¿no? Y en la conversación con ella surgía la resistencia, que no era parte de mi plan original, digamos. Surgía la resistencia como algo súper importante. Ella decía, yo defiendo la educación de los hijos de los trabajadores, para mí eso es resistencia. Entonces yo decía, porque antes de jubilarse ella ocupó el liceo y se hizo que ella misma fuese la que firmara el acta de ocupación. Dijo, este va a ser mi último acto, antes de jubilarme voy a ir a ocupar el liceo y les voy a firmar el acta para que esto quede. O sea, yo 2 días antes de jubilarme ocupé el liceo, ¿no? Entonces ahí hay como todo un componente ahí muy fuerte de militancia de su parte. Y ahí la resistencia aparece como un indicio en la forma en que ella lo transmite. Y después me pasa esto de ir transitando por diferentes conversaciones y que los indicios sean las preguntas que me termino haciendo, pero no respondiendo, porque me las termino haciendo porque digo, mirá, la vulnerabilidad que Flor me traía en este ejemplo que les contaba antes. Me sentí vulnerable, me sentí triste, me pasó esto y no supe con quién hablarlo, porque en realidad no era que tenía que ponerle una observación al estudiante que la había violentado en sus decires, sino que ella sentía que necesitaba desahogarse para poder volver a la clase. Son cosas distintas. No se arreglaba con una observación, no se arreglaba con ese acto administrativo, ¿sí? Había otras cosas, otros componentes. Yo digo, para mí eso es un indicio muy potente. ¿Qué espacio hay para la vulnerabilidad? ¿Ese espacio existe, no existe? ¿Lo podemos construir? ¿Se puede construir dentro del sistema? ¿O tienen que tener un espacio afuera? No lo sé. Todas esas preguntas me las hago al final y las dejo ahí como pensando por dónde recorrer. Y después, ¿de qué manera? En el encuentro, en la conversación. Acá hay algo que traía Elena que me parece muy interesante. Ella me preguntaba qué diferencia existe entre este trabajo que hago yo de encontrarme con las personas. Si interpreto mal tu pregunta, decime. ¿Qué diferencia había en el encuentro con las personas, de compartir directamente, sentarnos a charlar, con lo que ella hace más, que les cuento a los otros, que tiene que ver con un trabajo sobre narrativas literarias, con cosas que ya fueron escritas, y ella visita esas narrativas y como que conversa con ellas de alguna manera. Pero lo que yo siento ahí que es fundamental es esta capacidad de respuesta a esa narrativa. O sea, en la literatura hay todo un componente de interpretación, porque el autor quiere decir algo, pero tal vez no nos explicita exactamente qué es lo que quiere decir, y hay todo un componente de interpretación propia cuando uno está leyendo, y ahí hay toda una cantera de significados muy ricos, porque desde dónde interpretamos, qué voces aparecen. Hay como múltiples espacios de conocimiento que se pueden dar ahí en ese diálogo, pero lo que yo encuentro que me sorprende a mí es que en la conversación, en este encuentro, hay una emocionalidad que transmite, hay una vibración, una energía que te transmite otra cosa. Yo estoy charlando con Flor y ella me dice, pocas personas pueden hablar con tanta emoción de su trabajo, con tanto amor, y se le eriza el brazo. Y eso, yo en un libro no lo veo tanto. O sea, lo puedo leer, puedo verlo descrito, pero en ese conectar con el otro, hay un momento en el que la persona se emociona, hay un momento en que pasa esto, ¿no? Se eriza la piel, y de alguna manera eso a mí me transmite, porque lo que ella me dijo tiene una carga, tiene un significado distinto cuando yo veo que cuando me lo dice se eriza. Hay todo un componente de la gestualidad del cuerpo que me parece que es muy rico del encuentro y de la conversación. Y lo otro que me parece que está bueno es el espontáneo, el momento ese que te saca. Vos venís con esta idea o este guión o bueno, vamos a transitar por estos carriles y la persona te dice, no, pará. Y me habla como me habló Nati, media hora de ideas que yo no le pregunté jamás, pero que ella las trajo, y yo dije, ¿cómo voy a hacer para trabajar todo esto que me dijo? Porque es tanto, es tan rico. Todo esto de reflexionar sobre qué espacios tenemos para conversar, desde qué lugares queremos conversar, toda esa riqueza que luego me pregunto yo y lo traigo,
fue en esa conversación. Y surgió porque ella en un momento la distrajo su hija, se dispersó un segundo y me dijo, no sé en qué estaba, y empezó a hablar. Y en ese, no sé en qué estaba, y empezar a hablar fue como, gracias por esto que me diste, porque fue mágico de ese compartir. Y eso a veces, con algo ya escrito, no sé si pasa, no sé, a mí por lo menos me genera esa duda. Después, bueno, estos compañeros que algo les contaba, la calcedonia roja, que es la piedra que está ahí, es una piedra para compartir, para conectar, para hacer comunidad. Justo es la piedra que tiene que ver con el construir compañeros. ¿Por qué escribir este capítulo, que es una parte de la tesina? Yo ahí escribo sobre los compañeros y tiene que ver con la idea de horizontalidad que trae Corona Berkin, que tiene que ver con el construir con el otro, pero también tiene que ver con el espacio que hay para que ese otro pueda decirse, para que ese otro pueda ser, para yo compartir con ese otro de igual a igual y poderme reconocer en ese otro. Entonces, en ese ejercicio de ir y venir, de horizontalidad, hay eso, es ese espacio, ese mimo que tiene que ver con de qué manera yo me quiero parar. Y es una opción ética. El intercambio horizontal y recíproco es el punto de partida para producir conocimiento, cuyas condiciones deben ser negociadas permanentemente con los otros en el campo. Con Nati nos interrumpió la hija, nos interrumpió el perro. Yo le dije, ¿puedo poner todo esto? Y ella me dijo, sí, vos poné lo que vos quieras. Yo le mandé su lectura y me dice, divagué un montón, me dice, cuando leyó lo que había dicho. Y yo le dije, no, lo mejor que hiciste fue todo este divague que decís que dijiste. Fue lo más rico. Después me pasó, por ejemplo, que cuando hablé con Laura, que fue lo primero que hice en 2020, después en 2021 compartí con los otros compañeros, le pregunté, Laura, ¿vos qué nombre te querés poner? ¿Querés que yo te ponga otro nombre? No. Laura. Claro, o sea, empoderada de su postura, de sus palabras, dueña de sus palabras. Eso para mí también fue muy rico y muy generoso. Y en el caso de los otros compañeros, también cada uno usa su nombre personal. Y eso me pareció también muy lindo. La apertura al otro y el deseo de conocerlo también implica entrar a un proceso de reconocerse así. Estos dos movimientos chocan y se entrelazan para abrir nuevas miradas a lo ajeno y a lo propio. Eso dice Corona Berkin y para mí fue tal cual. Todo el proceso de compartir con ellos me hizo preguntarme un montón de cosas, me hizo decir, bueno, pero yo me siento exactamente así, ¿cuántas veces me pasaron estas cosas? Porque cada uno transitaba por 1000 anécdotas. Si alguna vez hablaron con un docente, pasamos por 20.000 anécdotas para explicar cosas, anécdotas de clases que dimos, de momentos que tuvimos, de relaciones con estudiantes, las atravesamos. Y en ese atravesar pasa que está esto de decir, bueno, en algún punto todo se vuelve relacionable, porque me contaban cosas que yo había vivido y que de alguna manera, si no las viví cosas re parecidas. Entonces cuando ellos me conectaban, me contestaban y me decían, no, porque mira, te voy a contar esto que me pasó, que fue increíble, esto o aquello, y me contaban una historia de una vez que tuvieron tremenda discusión con un estudiante y ese estudiante, bueno, acá pasaron cosas, y ese estudiante gritó y se fue y pegó un portazo. Yo nunca me pasó que a uno se fuera y pegara un portazo, pero sí me pasó que se fuera uno insultándome o cosas así. Entonces digo, todo lo que cuentan y que me fueron contando, a mí me hacía resonar cosas, como cuando me pasó aquello. Y esto es muy rico porque es poderme reconocer en el otro y en ese encuentro que para mí construye. Entonces Laura, Rodrigo, Florencia y Natalia fueron mis acompañantes, digamos. Después, conversando sobre ser docente, la calcita naranja, que es la piedra que aparece ahí, que aparte la bordó mi mamá, esto para mí es maravilloso, es la piedra que le da la tapa al capítulo que es análisis y marco teórico juntos. ¿Por qué pasa esto? Entrelazados, uso esa palabra. Porque no sentía traer esto de separar el marco teórico y decir, estos son los que saben, vamos a ponerlos por este lado. Y estos somos los que, hacemos y entonces vamos a ponernos por este otro lado. Entonces no sentí que fue como que me chocó un poquito y dije, voy a hacer que todos sean como que conversen, que se entrelacen. ¿Cómo sería una ronda de charla entre Rodrigo, Natalia, Laura, Jorge La Rosa, Rivas, yo qué sé, Freire? ¿Cómo pasaría ese diálogo? De alguna manera siento que me habría encantado poderlo llevar adelante literalmente. Y un poco viene por este lado, porque hay un conjunto de cosas que nos atraviesan y que van apareciendo allí, que todas
tienen que ver con el amor. Entonces, ahí, a ver si llegamos a Fer. Justo ahí. Entonces, en algún grado, el amor por la docencia era algo que aparecía para todos los docentes. Aparecía desde Jorge La Rosa, aparecía desde Freire, aparecía desde Deleuze cuando habla de la amorosidad, ¿sí? De esto de dejarme afectar, dejarme tocar por ese otro, ¿sí? Abrirme a que eso pase. De alguna forma, La Rosa, que es uno de los que le pone mayores palabras a esto que transito sobre qué es ser docente, qué implica el amor en la docencia, amar es sentirse atraído por mundos de los que no formamos parte, pero que de alguna manera se nos ofrecen, nos invitan a que entremos en ellos. Esto habla sobre el profesor artesano, esta frase de La Rosa. Y yo uso antes, al principio, cuando empiezo, una otra frase de La Rosa que me parece que configura la intención de la tesina, pero que además trae esto que quiero conversar. Dice, se comprenderá también que este es un libro, porque él habla de profesor artesano ahí, que ama, dignifica y defiende el oficio del profesor frente a todos aquellos que solo les dicen lo que hacen mal y lo que deberían hacer de otra manera. Entonces ahí hay una forma en la que el amor aparece en la tesis, porque es un amor por el oficio, por el ser docente, porque lo hago con ese amor. Y cuando lo investigo quiero hacerlo con ese mismo amor. Y por otro lado está el amor que aparece allí en las pasiones que yo puedo tener por mi saber, y ahí hay un dar y recibir. ¿Qué es lo que yo quiero dar? Pero a la vez, ¿qué es lo que recibo? En ese dar y recibir siento que yo trato de llevar lo mejor de mí, no solamente en mi ser y en mi emocionalidad y en mi compartir, sino en mi saber. Y veía que en el tránsito por los diferentes profes, Natalia, por ejemplo, decía algo que era muy, muy importante de mis compañeros. Decía, yo amo la filosofía, siento que tiene un potencial infinito, impresionante para poder dar al otro. Y además para que el otro se reconozca, se descubra, empiece a explorarse, pueda verdaderamente cuestionarse la realidad. Pero no puedo ser esclava de ese saber, o sea, lo amo, pero no puedo estar esclavizada por él, porque no puede ser que en una clase haya necesidad de hablar otra cosa, o pase otra cosa, yo tenga que atenderla, y no pueda porque tengo que atender mi planificación. Entonces, que el saber no sea a la vez algo que me encasillo, me estructure, sino que yo tenga la posibilidad de decir, che, te voy a ayudar, ya sea acompañamiento y tutorías en el liceo, te voy a ayudar con este deber de historia, porque a ver, si es un estudiante que está para su tutoría y necesita mucha ayuda con un deber de historia, ella tiene la apertura de hacerlo. Pero hay muchos profes, y esto a mí siempre me choquea, que te dicen, ay no, yo no puedo hacer esto porque no es mi materia. Y le estás ayudando a organizarse nada más, para organizarse para estudiar, una cosa que es muy simple, pero bueno, si es biología y no es historia, no puedo. O sea, amo mi saber, pero que no me aprisione. Y en este recibir también está el tema de qué tan abierto estoy yo para vincularme con el otro. Porque todos los que hablaron acá, Rodrigo, por ejemplo, decía, a mí la música en el liceo no me gustó, yo no quise ser profesor de sonora y musical porque en el liceo tuve unas clases maravillosas. No, quise serlo porque después cuando todos mis amigos músicos me dijeron, che, tenés que hacer el IPA, tenés que ir a hacer profesorado, yo dije, bueno, está bien, y me anoté, y cuando me anoté y vi las clases y estuve allí, dije, ¿viste cuando le das con un dardo en el centro? Dice él mismo, ¿no? Cuando le das con un dardo en el centro, dije, este es mi lugar. Entonces, descubrirse ahí también tiene que ver con qué tan abierto estoy yo a lo nuevo, a lo diferente, al cambio. Y eso pasa muchas veces en las aulas. Las mejores clases que yo he tenido no han sido planificadas. Son clases que han tenido que ver con cosas que han sugerido alumnos, cosas que se han disparado en la clase. Y eso es porque yo estoy abierta a dar, pero también estoy abierta a recibir en ese intercambio. Después, el tema de la resistencia y la reexistencia. En algún aspecto, siento que esto de resistir es como les contaba al principio, en algún momento hay una resistencia a las estructuras, pero en otros momentos hay una cuestión de resistir para no quedarme, digamos, perdido en la propia estructura y que me absorba. Y con Natalia, en este divague que ella decía, ella dice un montón de cosas, pero les quiero compartir esto. Ella decía, este tipo de discusiones conceptuales que a veces están en el aire y no las hacemos, creo que son fundamentales porque permiten encontrar también ciertos horizontes en común con los otros que están formando parte contigo de este trabajo.
y que permite de alguna manera que lo que vos hagas no sea solo resistencia. Y ella ahí lo toma de otra forma, porque dice, yo estoy yendo contra la corriente acá. Si siento que todos van en un sentido y yo estoy yendo en otro, ahí yo me estoy resistiendo. Y estoy resistiendo porque sigo insistiendo en hacer lo mío a mi forma. Y ella decía, esto no puede ser así, porque esa acepción de resistencia yo no la había tenido en cuenta. Y ella me la trajo y me dijo que secundaria, en el compartir que tenemos, en las coordinaciones, en cada colectividad, en cada sala, se dan esas cosas, donde a veces uno sugiere algo, pero todo el colectivo tiene otra idea. Y entonces a veces ella dice, bueno, pero ese que sugiere, ¿no pueden escuchar al colectivo? Porque por algo el colectivo está diciendo lo que está diciendo. Entonces, ¿de qué manera yo también tengo la apertura de bajarme de esa resistencia y estar en presencia y sintonizar con ese colectivo que tengo alrededor? Y ella ahí traía otro concepto que para mí está muy bueno, que es, no me gusta hablar de resistencia, me gusta hablar de revolución, dice ella, porque siento que es algo más colectivo y no es algo tan de escudo, digamos. Finalmente, para la conclusión, y me parece que la conclusión es nada, es un ensayo que tiene que ver con de dónde parto, cuáles son las inquietudes, cómo transito esos momentos y qué de todo eso que yo pensaba que se podía encontrar para hablar del amor por el saber, para hablar del amor por los estudiantes y para hablar de la resistencia, aparece en las conversaciones con los otros. En todos aparece un gran amor por el vínculo con el estudiante, una entrega muy generosa con el otro. Y aparece además otra cosa en esto del dar y recibir que les decía antes, que para mí es parte del ser docente, que es esa emoción tan profunda que da ese temblor de María Zambrano que Marita me traía, que da cuando el otro te recibió y le importaste y le tocaste, ¿sí? Natalia traía una cosa que le pasó, que 3 años después le mandaron un mail para decirle, profe, nos graduamos hoy. Entonces, ¿qué importancia hay que vos fuiste profe 1 año y 3 años después aparece eso? Y para mí ahí hay algunas cosas que son constitutivas del ser docente, que es esto de afectar y tocar a los otros, pero que en algún punto están poco explicitadas en los espacios de docencia, por lo menos en la cotidiana del hacer docente de los centros que transito yo. Siento que eso está poco explicitado, de qué manera los afectamos, de qué manera los tocamos. Y eso para mí es muy importante, porque todos los que estaban acá habían llegado a la docencia porque alguien los había llevado allí. Muchas veces un docente. Tanto Natalia como Flor. Flor, en el caso de ella, sus padres son docentes. No fue llevada por un docente que tuvo en el liceo, sino porque sus padres eran docentes. Y le dijeron, mira, te revemos, te va bárbaro en el inglés, hacé la carrera docente. Y ella dijo, bueno, buena idea. Y cuando lo hizo le encantó. Pero no era su plan original, quería ser arquitecta. Después, Natalia tiene una profe que también la marca, de filosofía. Laura también, una profe que la marca. Entonces yo digo, ¿de qué manera esos profes no son los que marcan después a otros? Y qué tanta responsabilidad, qué tanta conciencia primero y luego, qué tanta responsabilidad tenemos de esa marca que dejamos. Porque puede ser una marca hermosa o puede ser una marca complicada. Porque cuántos, y estoy seguro que acá todos los que transitamos por aulas, tenemos recuerdo de algún docente que nos haya marcado para mal. Que uno haya dicho, esta persona qué horrible lo que me dijo, me avergoncé, nunca me había avergonzado tanto en mi vida. O una situación así, de violencia. Y los espacios para plantearnos eso, para reflexionar sobre eso, ¿dónde están? Yo les cuento una anécdota en la tesina de un momento en el que yo prácticamente expulsé a una estudiante de clase. O sea, le hablé con una soberbia que ella se fue y nunca más volvió. Y claro, yo me sentí horrible. Pero no me di cuenta en el momento, pero después, el proceso de reflexionar sobre eso. Me llevó tiempo, no tuve lugar ahí en ese liceo, que era un liceo enorme además, para reflexionarlo con nadie. Entonces, esto que les traía del amor y la resistencia y esta idea de revolución, que es en algún punto lo que aparece como más la maraña. ¿Qué es lo que aparece como para mí más adecuado ahora? O sea, lo pienso y lo traigo y es más adecuado. Te toca este. Lo siento más adecuado porque es esto de que traía con la cita de Sueli Rolnik. Son pequeños pasos que son grandes revoluciones porque son pasos hacia ser más auténtico, ser yo mismo, también transitar el oficio como me gustaría transitarlo, transitar la investigación como me gustaría transitarla. Entonces, esas cosas siento que se comunican.
que hacen comunión. Entonces ahí pienso, bueno, ¿por dónde ir ahora? O sea, ¿por qué lugares? ¿Hacia dónde? Y ahí hay muchas cosas que quedan en el caldero, que es esto que les decía sobre los indicios. Por ejemplo, ¿hay espacios de conversación para los docentes? ¿Existe un espacio en el que nos podamos verdaderamente encontrar? Y me pasa esto, que siento que no los hay. Que la realidad es que las coordinaciones son recortadas por un tema presupuestal, pero además de ser recortadas por ese tema presupuestal, son espacios donde, como son 2 horas y como hay 500.000 cosas burocráticas para charlar, si ustedes supieran lo que es una sala docente, si la han tenido, los que la han tenido y los que no la han tenido, bueno, por interés antropológico un día deberían colarse en algún lugar. Es una cosa que hoy no tuvo sentido. Yo tuve 2 esta semana, el lunes y el martes. Se hablaba sobre nada, ni siquiera nos explicaban la reforma. Era solamente, bueno, tenemos esta cantidad de alumnos en el liceo tiene tantos salones. Hay que organizar una bienvenida, el módulo introductorio es obligatorio, el primer mes hay que hacer cositas para recibir a los chicos, no se puede avanzar en los contenidos curriculares. Que es la exactamente misma información y la misma actividad que se hizo en 2022. Calcada, ¿eh? La misma presentación usó la directora, le cambió la fecha. Lo sé porque tengo horas de apoyo a dirección, entonces pude ver que esa era la presentación que se iba a llevar. Entonces yo digo, estamos tan... siento que vamos así, ¿entienden? Como sin mirar ningún lateral. Como, bueno, estamos así, este es el lugar por el que podemos ir, vamos por acá. Por Dios, yo esa no es la docencia que quiero. Cuando pienso en ser docente me pienso en otro lugar, me pienso abierta, me pienso observando. Y estamos en un contexto en que no observar es ya el matadero. Porque es eso, te encontrás un programa recortado, te encontrás libros recortados, te encontrás una sala de inspectores de historia donde vos vas, te sentás en la sala, que no fue real, fue en YouTube, y no tenés espacio para comentarios, no tenés chat, no hay lugar para dudas. Empezamos el lunes con un programa que nadie conoce. ¿Entienden lo que digo? ¿Y cómo puede ser que en la sala eso no se converse, que no haya lugar para hacer una pregunta? No se te habilita el chat, no se te habilitan los comentarios, ni hablar de una reunión presencial. O sea, para mí es extremo. Yo lo pienso y digo, esta no es la docencia que yo quiero. Entonces, para mí la narración y encontrarnos en estos espacios y conversar es lo fundamental, porque ahí es donde aparecen las tramas, es donde aparecen las diferentes realidades, es donde aparecen los diferentes vivencias y las experiencias y todo lo que cada uno tiene para dar, ¿sí? Y para mí, en estas tramas, el griego ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque es gente que busca hacer investigación, que busca investigar la educación con lugares comunes, en lugares comunes a los míos, desde lugares comunes a los míos. Y me siento en casa, y eso es muy importante, porque yo vine acá y no me sentía tan en casa en varios cursos, porque no sentía que había una sintonía y una coherencia, volviendo a lo inicial que les decía. Y acá la siento, y en la red Travesías del Sur también la siento. Son otros grupos de la región que integran un entramado de investigación en enfoque narrativo en la región. Grupos de Brasil, de Argentina y de Bolivia. Para terminar esto, ¿no? Agradecerles a todos por estar acá, y me saco mi tirita que de alguna manera siento esto, abrir el espacio para la gratitud, para poder dejarse afectar por lo que me rodea, para afectarme, ¿sí? Para traer esto que me atraviesa el cuerpo y que me parecía lindo traerlo. Primero quiero agradecerle a Marita por permitirme hacer esto y traer esta forma de presentar, esta forma de compartir. Y después a Elena y a Aline por escucharme, por leerme, que tuvieron el trabajillo de compartirme ahí sus dudas, sus preguntas. Y a mi compa, Checho, a la gente que metió mano en la tesis, gente que bordó, gente que imprimió el libro y le dio el formato para que fuese A5 como yo quería, a mi familia, a mi red afectiva y al GRIDE en todo, a todos mis compas que en algún momento me pudieron como aguantar la cabeza también. Y por último, si hay alguien no nombrado pero está acá, también le agradezco. ¿Ah?
Gracias. Bueno, precioso. Me retraje a una experiencia que me pasó y pasaba durante un buen tiempo. Yo fui muchos años profesora de práctica docente. Marca páginas. Y ahora no estoy triste porque me hubiera gustado seguir en eso, pero esto me está abriendo espacio para una montaña de fuerza para la narrativa, para la investigación. Pero una anécdota que me quede de todo aquel espacio, Rodrigo formó parte de aquella época, ¿no? Como en el grado. Yo iba con mi cuadernito y empezaba a tomar nota, y entonces me pasó al principio, desprevenida, de que se quedaban nerviosos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué anota? Anota tanto. Y lo tengo así, un caso especial, un primer que tal vez recibido, porque me encantó lo que hizo aquel chico, y yo escribí, y él decía, tenía un sobre, ¿qué estoy haciendo de mal? Que marca páginas. Y entonces me hace gracia porque yo escribí varias cosas, pero que son para dialogar y para seguir pensando, ¿no? Y bueno, te lo doy después. Ahora no recuerdo. Pero bien, no voy a conversar en este momento, ¿no? Porque en este momento le vamos a dar la palabra para que Aline y arriba del nudo. Elena y Aline conversen. Y bueno, yo soy conversadora, capaz que en este momento veo si meto o no la cuchara. Entonces, pasamos al segundo momento de creada esa trama que ha formado Vivi. Entonces, no sé cuál de las dos quiere empezar, o la compañera que viene esto de fuera, perdona, ¿esto lo apago, querés? Sí. ¿O no? Sí. Ok. Después de todo eso, ¿no? Qué compromiso de hablar. Esa lindeza toda. Un buen día a todos. Gracias, Viviana, por todo eso. Y gracias porque acá te encontramos. Sí. 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 Es tuyo. Sí. No, pero Fue casual. fue casual. Sí, porque era el que quedaba de ese lado. Si hubiese venido otras personas, hubiese cambiado esa Es distribución. verdad, qué casualidad. Claro. Y me voy a buscar, sí, que está bueno. Sí, te lo vas a quedar. Mirá, ahí va el asistente. Es un marcalibro. Exacto. Bueno, para que Eso es increíble, ¿no? para quien está acá, Tramas es un nombre de mi ¿Acordás grupo de acá? investigación en Brasil. Sí. Y Justo le tocó La magia. Y Con cariño para ti. Fue casualidad, ¿no? No, ese estaba pensado, Marita. Ese me lo guardaron para el final. El de gratitud es para ti, Marita. Qué cosa. como yo soy una también, ¿no? Hago mis bordados cuando tengo, sé por qué, ¿no? Porque bordado es eso, es una invitación para que tenemos tiempo de encontrar con nosotros mismos. Y por vezes o que me pasa é isso, mis bordados se quedam em um canto e não sei. E eu volvi a abordar, volvi a abordar antes da pandemia, porque tuve uma invitação de um grupo de mulheres e eu pensei, por que não volver a abordar? Porque é minha metáfora de vida, não? Como trazes acá, é tu metáfora de vida. E partimos de uma perspectiva que hacemos pesquisas vida, não hacemos pesquisa acadêmica para que, claro que temos que cumprir algo que nos diga, não, isto é acadêmico, mas que
o que mais nos importa é que hacemos pesquisa vida, porque temos um conjunto de princípios que nos fazem constituir e nos fazem estar acá. E a pesquisa vida é isso, não? É algo que acolhe, é algo que tem de cuidado, de sensibilidade, de solidariedade, de horizontalidade. E é nos desacomoda muito porque nossa formação provavelmente não tinha espaço para ter vida, não? Hacíamos uma formação acadêmica e por vezes quando estamos em trabalho na escola também vivimos algo que por vezes penso, será que aqui tenho vida? Que vida é esta que tenho que fazer isso, não? Que não posso falar de do que passa comigo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, não, de estar acá tecendo esta trama que a mim me encantou. Já havia escrito algo, mas estou muito encantada com tudo e a metáfora, tanto a metáfora de bordado, a metáfora das pedras, diria que é tua metáfora de vida. E quando comecei a leitura, e Helena também depois via a avaliação, também teníamos esta gana de pensar como esta metáfora de vida se chegou acá. Porque as metáforas se chegam, não? Há algo que nos diz, tenho que trazer isso, não? Tenho que me entregar com esta metáfora. Mas também envolver uma pesquisa vida e uma metáfora, as metáforas que nos constituem, é um processo que por vezes é mais demorado. Então eu penso que Viviane está começando a se entregar com a metáfora dentro de um processo de investigação, não? Por isso que uma das primeiras coisas que me hace pensar é que puedas volver a narrar da metáfora com a investigadora, não? Porque por vezes a metáfora está na capa, o bordado, o cuidado de falar, esta pedra, a mi olho de tigre, é uma pedra que sempre tenho, também a pedra de chakra laringo, e, bueno, mas, entende, esta narrativa é a Viviana, e não está, não? Por que esta pedra que está com vós hoje e não a de olho de tigre? Sabemos que não há necessidade de ter um olho de tigre acá, sabemos que não. E não que teria que estar na tecina, mas que eu penso que são narrativas que tens que escrever agora, pensando na investigadora que te constitui, sim, em um doutorado que também empeça, numa maestria que também empeça, que esta é Viviana, não? Há uma trama em sua vida que é um... E então, por isso hacemos perguntas que, por que elegir os cristais, por que elegir a metáfora de bordado, não? Tens que falar, trazer este cuidado que traz da bordadura, de los cristais bordados, as diferentes técnicas, não? Que haces, tens vários pontos, não? Puntadas, não? As tonalidades de cores, as tramas, tem que narrar isso. Não que tenha que estar, não necessita estar na tesina, sim, mas deixa estas narrativas agora, que está viva. Eu me acordo que estava em um bus indo a trabalhar em uma universidade muito cerca de minha cidade, porque eu empeço a ser profe da universidade à distância, não? E tinha que ir à universidade da cidade de Pelotas para fazer reunião. E sempre ando comigo cadernos muito pequenos, né? Estava pensando na minha tese de maestria e com isso
me saco mi caderno y empiezo a narrar la historia de la metáfora en mi vida. ¿Qué es la metáfora de bordado? Y esta narrativa tengo en mi tesis de maestría, en mi tesis de doctorado, y no cambio por nada, porque esta narrativa empieza cuando yo percebo que eras muy chica y mi abuela que me ensina a manejar la agulha, después minhas tías me envolven en los bordados, entonces son las mujeres de la familia que me traen la metáfora, y yo hago esta narrativa que es una narrativa pequeña, pero que es pequeña, como dice Luis, ¿no? Es una pequeña gran historia. Y bueno, por eso que tengo que decir que yo entiendo que es tu metáfora de vida, ¿no? No es algo que te vas a quedar acá. No tem como, ¿no? Después disso tudo, ela me diz, não, Aline, isso é para a tesina. Eu espero que não. E, bueno, ella tem um processo de investigação que emerge de la formação docente, ¿no? de afectividade, de resistência, com este repertório teórico que sim fundamenta, mas dialoga com tua própria experiência, desde quando se abre o teu escrito, e compartilha esse repertório com um coletivo de professores, amigos. Há ali um vínculo também com alunos muito forte, não? E que é de vida e profissional. Já não deveríamos separar isso, não? Vida e profissional. Não sei, separamos talvez por isso, porque quando falamos de profissional, não temos por vezes espaço para viver, como gostaríamos. E eu começo a ler as histórias de como ter o cuidado de narrar tus co-investigadores. E ali me envolvo com a história de Laura, Rubilada, bueno, de todos, não? Rodrigo. Te narras também porque és uma profe que também está vivendo com eles, não? Não só vivendo a investigação, pero que também és uma profe em la escola. E ali tens uma narradora. Vos és uma narradora. E assim eu penso que a investigação narrativa não podemos perder este cuidado em narrarmos tanto de nós como quando haces uma narrativa incrível, autobiográfica, não? E te abres. Eu conozco muito mais Viviana depois de ler a tesina. E depois habla de los profes, narra de los profes. E com isso ali eu percebo uma narradora. E aí vem um pouco de minha implicação, não? A Inês vai dizer, ai não, a Aline de novo implicando com isso, não? Pero que há um movimento de nós como investigadores narrativos que estamos em campo, não? Temos este tempo que é largo, não largo em tempo cronológico, não? É um tempo de la conversação com cada uma delas que é um tempo outro. E temos isso vivido e tens 70 páginas, não? Sim, 70 páginas de conversação. E ayer diria para a Viviana que me quedei mais lendo as 70 páginas do que quando ela disse a conversa sobre ser docente. Por que isso? A conversa sobre ser docente, ela traz as unidades, vamos dizer assim, não? Sim. Só que ela traz umas frases, às vezes, umas unidades muito curtitas. E eu, como narradora que sou, digo, não puedo, tenho que ir nos anexos. E assim não saía de los anexos. Por que não saía? Porque nos anexos está a experiência. E nas unidades não tem a experiência. Tienes a experiência tua, hablando sobre ser professor. Isto não se questiona. Então, eu penso que tu tesina não pode terminar acá. Estes anexos têm que volver. Temos que pensar o que fazer com os anexos, não? Porque eu penso assim,
que tenía un capítulo, no ahora, por favor, ¿no? Que es la conversa con los profes, para después una conversa sobre ser docente. Claro. Y ahí sí, los anexos se tienen vida, porque Viviana, como hizo la sua narrativa autobiográfica, también hizo la narrativa de apresentar lo colectivo de profesores, tenía un desafío de también bordar las historias que teceu el campo con los profes. Y ahí la narradora segue, porque la conversa sobre ser docente se pierde un poco la narradora Viviana, ¿entiendes? Ali por vezes não narra, tem mais cuidado em tecer o teórico com a unidade. E a pesquisa narrativa temos que ter grande parte de la pesquisa são nossas histórias que hacemos com quem compartimos esta investigação. E então, novamente, hago uma outra invitação. Escreva as histórias. Não sei se uma história com cada profe, entende? Agora te encontra com os anexos como uma narradora. E aí te explora modos de escrever para elas. Eu tive em uma banca, não, como se diz? Um tribunal que ela escreveu poemas, escreveu cartas, escreveu relatos narrativos, uma diversidade. Então, quando se envolve aos anexos, se pode abordar uma diversidade de possibilidades, uma carta para cada profe, porque assim é a narradora Viviana que narra com elas, não sobre elas. E com isso eu diria que tinha aí potente... talvez ya tiene la maestría. Claro, no, yo escribí esto, acredito que sí, escribí esto. Para mí, los anexos tienen material de curaduría para maestría, claro, sin duda, ¿no? Bueno, yo estoy... Y ya están desgrabados. Sí, son 70. Sí, lo peor. Son 70. No, e eu saquei só para que tenham a ideia do que ela tem. Ela põe uma unidade assim: eu tenho que volver porque sou el adulto. Esta é a única unidade. Ah, eu fui atrás, não pode isso. Como você põe só isso? Aí lá. Esa es la historia de Flor que les contaba. Ella dice: tengo que volver al salón porque soy el adulto. Claro. E aí ela diz: olha a riqueza da experiência. Sim. A sensação minha é que me senti descolada. Em um momento me fui e não quis saber mais nada desta classe. Me quedo em minha casa debaixo da cama. Acá está toda a experiência. A frase não diz nada. Depois, quando fui a banho e me descarguei, estes nervos e este movimento lo pude sacar. Bueno, e dije, né? Eu não tenho que volver porque sou adulta. Pero que até ela dizer esta palavra que entendo por quê se te grafa assim, tem uma experiência que por vezes passou isso comigo. Sí, ¿cuántas veces? Quantas vezes não passamos isso? Chegamos em casa, pensamos, não quero me ficar debaixo de minha cama, não quero um banho, quero me descarregar disso. Sí. Tá? Então, grifei este porque para mim, de todos, são muitos, não? Pero que não vou falar de todos. E com isso, esse desafio não, de caminhar de textos de campo, que trazes como apêndice, e também por uma tesina dejar, não? Para criar, narrar, documentar, que são textos de pesquisa numa perspectiva que é narrativa, não? Bem? E, bueno, depois, como eu farei isso, não? Está escrito acá e me vou enviar para a Helena e para vós. Perfecto. E tenho outras coisas, pero que não há necessidade, temos tempo. Quero finalizar com a ideia que traje, não? Que a ideia é que, sim, almejamos legitimar espaços institucionais e na escola, não? De coletivos. Sí. Isso sim. Pero que, por vezes, percebemos, eu coordeno Cirandar, que é uma rede Sí.
porque los profes todos que estão em Cirandar almejam que tenham Cirandar na escola. E quando começamos a Cirandar, contava para Inês, junto com Daniel, em 2011, também teníamos ganas de que Cirandar fosse na escola. Pero que há 10 anos, o Cirandar se hace num espaço institucional da universidade com a escola. Porque a escola é isso, o espaço institucional da escola não dá brechas para que se tenha a possibilidade. Mas que bueno que os profes que se mobilizam para isso se vão para onde? Para as redes. E assim que empieza. No Cirandar tenho uma profe que traz outra profe e assim, não? Que a rede se constitui. Não? E que bueno. E eu penso que os co-investigadores que estão acá talvez teriam aí possibilidade de uma maestria trazendo eles para um processo junto com vós de movimento de coletivo, não? Talvez quando escrever as histórias de cada profe, te volves a falar com eles. Porque tem a ideia que sim, escreve as narrativas que comparte com eles a partir de los anexos. Seriam narrativas que escreve com tu processo interpretativo. Pero que tens que volver e dizer, bueno, eu interpreto isso. E aí empieza a conversa, não? E aí tinha a maestria. Bueno, não sei, depois envio todo e quero agradecer por todo. Mais uma coisa, que me ensina que a ideia da palavra, da ideia de teórico, que sustenta, não? E que está bueníssimo, me fez pensar e refletir que as palavras emergem de nossa própria experiência de vida, não? E com elas que tecemos esta reflexão que é teórica, de argumentos, pero que em tu escrita haces um movimento que é muito bueno de mostrar-se como autor, não? Porque por vezes uma citação tão longa, meus orientandos de tese de doutorado estão proibidos de usar uma citação, como se diz, literal, porque fazem isso, recuam, fazem uma citação enorme e depois seguem falando assim como se a citação não tivesse passado. Para que isso? Não? E tanto Helena quanto vós têm esse cuidado, né? De plantear esta trama. Isto é um desafio. Bueno, é isso, Inês, graças Viviana, graças Inês por la invitación y seguimos, ¿no? Hablando. Me voy a agarrar la vuelta. Sí. Le pasamos la palabra a Elena. Sí, estoy tomando apuntes. Bueno, aparte de todo lo obvio de agradecer poder estar acá, te quiero contar que tu tesina fue la primera que yo acompañé y es la primera defensa que veo de este enfoque narrativo. Y entonces, bueno, hoy fue súper enriquecedor porque no solo la leí mientras la estaba haciendo, estoy leyendo otras, pero es la primera que llegó a término, sino que en la defensa le agregó a la tesina. No es lo mismo ver en esos talleres que vimos cómo se iba construyendo, ni leerla completa, que ver acá todo esto que hiciste y que ese cuadro interactivo además le agrega, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy agradecida porque realmente hoy tenemos este conversatorio de tarde en que vamos a ver qué tenemos en común con los grupos de Travesías del Sur y a mí me sigue, como sigo teniendo preguntas sobre cómo el enfoque que yo trabajo tiene que ver con el abordaje narrativo y creo que tu defensa me ayudó muchísimo y las palabras de Aline también para ver esas conexiones. Entonces, bueno,
simplemente quería comenzar con un relato que esta coautora que tuvo que volver a la clase porque era adulta, ella es Flor. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, y nunca me había preguntado. Esto fue cuando yo trabajé en un colegio privado, trabajé durante 2 años y luego cuando pude me fui corriendo porque la soledad que sentía era tremenda y nunca lo vi como un problema del sistema. Lo vi que era un problema mío. Yo tenía poca autoridad, cosas así, ¿no? Y en una clase salí de la clase porque me había sentido humillada y fui a la sala de profesores y no quería decirle a nadie, me pasó esto, pero estaba lleno de profesores que estaban en horas puente y me senté en una computadora como para hacer de cuenta que hacía algo y empecé a llorar y llorar y llorar, pero nadie me miró de todos los profesores. O sea que no es un problema de instituciones, de un director, directora que te dice eso no es tu rol, sino que es incluso los demás profesores. Yo no sé si nadie me vio o si me vieron y se hicieron los que no me vieron para no entrar en esas situaciones que no son las que deberían entrar en un colegio, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante esta investigación que vos traes, porque si lo leyeran muchas personas, o si pudieras también transmitir, porque los docentes no tienen tiempo de leer otras cosas que no sean para su formación o para lo que van a aplicar, si pudieras hacer, no sé, unas, ¿cómo se dicen?, unas grajeas en video, ¿no?, para que se puedan ver como las partes de lo que querés decir, sería sanador, porque, o sea, hoy yo me sano con todo este relato y lo que dice Aline, que también le pasó. Entonces claro, la que tenía el problema no era yo, y los demás profesores que si me vieron y no vinieron tenían peor problema que yo, porque yo por lo menos me atreví a llorar, ¿no? Bueno, entonces ese es el valor de tu tesina, y creo que ese es el valor del enfoque narrativo, que yo no estoy familiarizada. O sea, yo veo tu tesina desde otro punto de vista, pero lo quería rescatar. Y bueno, y sobre las respuestas a tu pregunta, porque lo de las piedras quedó clarísimo y las dos te preguntamos lo mismo, pero este tema de la literatura me interesa conversarlo, me interesaría seguir conversándolo, obviamente, y también con ese grupo que ¿cómo se dice? Un ultragrupo al que una red. No, la red, ahí está, que nos estamos encontrando a partir de ahora. Me gustó eso que me respondiste, que si estás leyendo una narración literaria, no podés ver el erizarse de la persona que te lo está contando, ¿no? Y me quedé, y acusé recibo, me quedé pensando. Entonces pensé en unas preguntas como para seguir charlándolo, que no tenés que responder hoy. Y es en esto que después hablaste de la horizontalidad, y yo pensé que cuando estamos leyendo un texto literario siempre somos horizontales, porque justamente el texto no es un riesgo para nosotros. Estamos leyendo y es una novela sobre un rey, pero yo lo tengo al rey en mis manos, entonces somos horizontales, ¿no? Me pregunto si siempre en el enfoque narrativo hay esa horizontalidad. Si bien vos, no dudo que vos hayas generado esa horizontalidad por la actitud y porque te conozco, y sé que Marita lo logra, y sé que Flor, que está allá, lo logra, y bueno, y Elena seguramente, pero me pregunto, esto es algo que me quedo pensando, si este enfoque se extiende y empiezan a hacer este tipo de investigación muchos investigadores del mundo, si se va a dar o si no va a fallar eso en algún investigador que se acerca y no es horizontal, porque es el investigador. Esto en el detalle puede fallar, y eso es lo que me está pasando a mí con mi enfoque, que tiene que ver con lo de tratar el texto literario, que también te pregunto,
si lo que vas a hacer, que te entusiasmaste hoy a partir de lo que te dice Aline, si tu anexo va a ser el objeto de estudio de tu maestría, supuestamente, ¿no? Si no vas a estar trabajando sobre un texto literario, que está ahí, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que a partir del texto literario, que puede ser tu anexo, o puede ser una novela, un cuento, se genera una comunidad de indagación, en la que sí es horizontal, porque todos los estudiantes y el docente están preguntándose cosas sobre el texto, ¿no? Y vuelvo a esta dificultad. Yo también tengo miedo, porque he dado talleres para invitar a docentes a que lleven la comunidad de indagación a las aulas, pero después a veces los he visto algunos trabajando y no son horizontales. Entonces esa horizontalidad, que es la base de la comunidad de indagación, se pierde porque el docente no captó eso. Entonces el docente está, bueno, ¿qué les parece lo que dijo tal personaje? Y un niño contesta algo y el docente le dice, y eso no es horizontalidad. Justamente tenés que mirar y tomarlo. Sí. Y ahí se pierde, y entonces me preocupa mucho esto de llevarlo, y entonces me estoy preguntando lo mismo sobre el enfoque narrativo, que es hermosísimo y se da la horizontalidad, pero también se puede perder en investigadores que no están tan avesados como bueno, quienes tienen estos docentes maravillosos como Marita, y que los ves trabajando además, ¿no? Si recibieras una instrucción, serías tan horizontal, y creo que ahí la literatura permite que solito con el texto, ahí sí sos horizontal. No podés decirle a ese rey o a ese mendigo que está en la novela, no estoy de acuerdo, porque ni se enteró, porque ahí sí somos horizontales, ¿no? Entonces, bueno. Y después, Aline dice, hacemos pesquisa viva. Y me gustó mucho, y me hace pensar que esa es mi incomodidad con la investigación tradicional, que diseccionamos, y no se puede diseccionar a un ser vivo. Entonces, bueno, esa es una metáfora. Cuando dividimos en objetivos y metodología por acá y por allá, estamos diseccionando, y entonces no es vivo, y esto que haces es vivo. Eso es otra cosa que aprendí hoy con esta conversación. Y bueno, y es como para seguir charlando, es lo que te quiero felicitar, y que sepas que es mi primera defensa de este tipo, y estoy maravillada, y bueno, me dan ganas de continuar conversando. Qué bueno, o sea, estás invitada para la universidad. Sí. No sé si le vuelvo algo de lo que me dijeron. A ver, en este tribunal, en este parecer, en esta organización, yo no soy de fuera, sino de dentro, formo parte del tribunal. En la maestría yo no, ahora sí. Entonces, antes de tú contestar, tengo que tomar la palabra. Pero bueno, al tomar la palabra, en primer lugar, quiero decir que, bueno, ella me da un marcador de libro, que se estaba hablando de gratitud. Y yo le quiero decir que gratitud es la esencia, pero que es de doble mano. Que esa gratitud me erizo, esa gratitud. Y les cuento, pues va a quedar grabado, no importa. No importa. Yo me siento tan amiga, pero que va fuera de lo, no solo, es algo más allá de lo académico, ¿no? Que vean ustedes, yo que no soy una agnóstica y nunca me metí en la cosa espiritual mucho, pero hoy dije, ¿qué hago? Y busqué que yo tengo esto y esto que de Chile y que son figuras mapuches. Entonces yo tengo que traer conmigo la ancestralidad que la... Bueno, y
hace poco yo estaba conversando con mi hija, una cosa de eso, mi hija es psicóloga psicoanalista, y piensa que el distanciamiento tiene... Entonces, cuando yo empecé a hablar de Viviana, me dijo, decime una cosa, mamá, es tu alumna, y vos estás hablando esas cosas así con tu alumna. No, entonces también confieso mi debilidad. Yo entonces me asusté y le mentí a mi hija porque... Entonces le dije, no. Como uno hace con los psicoanalistas. Le dije, no. Básicamente miente. Esto, fija, eso queda grabado, pero como no lo va a si no me mata total. Entonces me dice, le digo, no, en realidad está dejando de serlo. Es verdad, está dejando de serlo como orientada del grado, pero sigue en la maestría conmigo. Después no sigue conmigo, pero hasta ahí, bueno. Pero entonces quería decir eso. Pero a partir de eso, yo anoté un montón de cosas, tengo muchas ganas de conversar y todo, pero quiero preguntar, sin poner en compromiso, si Daniel, vos querés improvisar algunas ideas, yo te doy mi espacio, si tú querés, si no, a mí charlar no me molesta. No, pero, así tampoco. Pero si tú querés, yo me siento enriquecida de darte mi espacio. Mira, tengo una mirada particular de la tesina, que no la leí, Es y lógico. escuché. Exacto, tú vas a hablar solo por lo que Tengo escuché. 3 ideas que me resonaron a partir de lo que se conversó, no de lo que solamente de lo que dijo Viviana, que tiene que ver con el tema de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Esa es un poco la idea. Yo recomiendo leer la metáfora viva de Paul Ricoeur, y también Tiempo y Narración, porque él dice que justamente la metáfora y el relato lo que permiten es lo que él llama innovación semántica, que un nuevo sentido que no existía, un nuevo significado que no existía antes, empieza a existir, ¿no? Y también la idea de que la metáfora, la completa, siempre, como la lectura de cualquier relato, sea de literatura o sea de ciencia, pensémoslos a todos como ficciones, provocan al lector, ¿no? Lo que él llama eso de la prefiguración, la mimesis 3, ella lo planteó. Entonces me parece que ahí hay todo un campo para explorar, porque creo que muchas veces usamos por metáfora las analogías, que en realidad analogía no es exactamente lo mismo que metáfora. La metáfora tiene un plus, que es el plus del significado que produce en el lector. La analogía es un instrumento que utiliza, me parece a mí, ¿no?, un autor para tratar de contar con precisión lo que hace. Por ejemplo, ¿no?, hay un texto muy lindo de Clifford Geertz, ¿no?, se llama Géneros Confusos, donde justamente planteaba el difuso límite entre la literatura, el lenguaje de la literatura y de las humanidades y de las ciencias, en la década del 80, ¿no?, en donde él plantea cómo utilizaron científicos sociales, sociólogos, analogías, la analogía del texto en Ricoeur, ¿no?, para pensar una hermenéutica social, de lo social, utilizar la figura del texto en el análisis o la interpretación del mundo social y del comportamiento humano, hacer ese desplazamiento, la metáfora del juego, ¿no?, sobre todo el nivel, la metáfora no, la analogía del juego, Goffman y algunos otros más. Entonces ahí me parece que hay un campo de exploración interesante para agregar al trabajo de la maestría que te proponía ahí, ¿no? Otra cuestión que a mí lo vengo escuchando desde ayer, y que es una preocupación personal y política, que es otra forma de organización colectiva de los docentes. Creo que alinea lo deslizó cuando dice, bueno, tal vez la escuela, o la escuela uruguaya, o el colegio, como vamos a llamarlo, no ofrece esos espacios. Entre otras cosas, yo creo que no lo ofrece por su fuerte estructuración en base a disciplinas, ¿no?
acá viene la otra pregunta, ¿cuál es el saber que ama el docente? ¿No? Y ahí hay una serie que me parece interesante, docente, saber y amor. ¿Cuál es el saber que ama el docente? Alina ayer comentaba, los profesores de ella forma quieren ser químicos, no profesores. Entonces ahí también hay otro curso interesante, porque sería muy intenso, muy lindo que los químicos recorten su forma de mirar el mundo y de entregar el mundo químicamente, ¿no? Entre comillas, a los alumnos esté fundado en un saber pedagógico que tiene que ver con esta idea de provocar en otros, en el algo como la metáfora. Yo pensaba, tal vez la escuela no sea el espacio en donde, porque justamente las instituciones lo que tienden a hacer es reducir los espacios metafóricos, ¿no? Tratan de que las instituciones afanan, yo creo que no hay que despreciarlas, demasiado afanan por reducir toda la innovación semántica y más bien regular el comportamiento a partir de afirmaciones normativas y abstractas. Digo, estamos jodidos. No deja de ser un lugar de conquista conseguir esos espacios en la escuela, pero tal vez los mecanismos escolares no sean los más propicios para intervenir en la escuela. Hay otras formas de organización colectiva de los docentes, como son los sindicatos. Los sindicatos también organizan colectivamente a los docentes, pero no con menos estructura y no con menos centralismo que las escuelas. Al contrario, creo que su eficacia está en la posibilidad de que los sindicatos espejen a la escuela, ¿no? De hecho, muchos sindicatos organizan su propia configuración interna con arreglo, ¿no?, a la gramática escolar. Recuerdo mucho los chilenos, por ejemplo. El movimiento pedagógico chileno divide su trabajo en 3 áreas, que son currículum, evaluación y capacitación, que justamente es lo que yo llamo la Santísima Trinidad de la pedagogía oficializada. Nosotros pensamos el mundo escolar en función de esas 3 claves, ¿no? Uno tiene un currículum, otro que marca un norte o una referencia, un objetivo, tiene la evaluación que mide la distancia entre la performance y la norma, y tiene la capacitación y otros recursos para ajustar al docente a las variables de la innovación. ¿Por qué no pensar el mundo escolar a través de otras formas? El sindicato lo espeja porque eso le da eficacia a la respuesta frente a las iniciativas de reforma o de política, ¿no? Es interesante, ¿no? porque justamente los movimientos y las redes lo que logran es ofrecer las condiciones de enunciación para que otra forma de nombrar la escuela sea posible, siempre y cuando descolonicemos nuestro lenguaje. Esto quiere decir descolonizar nuestro pensamiento. Esto quiere decir animarnos a pensar la escuela por fuera de la gramática que ciertos grupos de poder lograron imponer, ¿no? y tornar natural y hegemónico en el campo escolar. Esto de que solo podemos pensar el sistema escolar entre currículum, evaluación y capacitación. Bueno, creo que otra cuestión me parece muy intensa y muy interesante, que tal vez ayer no la vi tanto porque leí la tesis, que es la tesis como obra, en este caso la tesis como performance, ¿no? Como esto de pensar la tesis no tanto como un investigador obediente obedece las reglas del método, sino más bien con la forma en que un escritor, un artista, compone una obra. Solo que esta obra se inscribe en un espacio institucional que como tal tiene ciertos requerimientos. A mí me parece que la mejor forma de pensar una tesis dentro del enfoque narrativo es como una obra
que explica cómo se hizo. Y ese es el momento metodológico. Curiosamente, acá el capítulo metodológico tendría que ir para el final. Y hay un elemento de curaduría muy importante en la construcción de una tesis. Por ejemplo, el comentario que hace Aline es de orden, se puede pensar de esa manera. Buscar una nueva configuración interna, un nuevo índice, un nuevo relevo dentro de eso. Esto que te dice, ¿por qué no pensás en los relatos del anexo ponerlo como capítulo? Eso es un trabajo de curaduría. ¿Qué vas a iluminar? ¿Cómo vas a iluminar? ¿Cómo lo nombrás? ¿Cómo armás el folleto para que entre, para que ese relato o ese material entre dentro de tu propia construcción? Pero hay una dimensión metodológica muy interesante que tiene que ver con la curaduría, que generalmente las metodologías clásicas, ni la narrativa, ¿no? Están pensando. Acá nuevamente, ¿no? La analogía o la metáfora de la curaduría, de curar una muestra, como hiciste vos, performáticamente, me parece que es una muy excelente vía. Y dos cosas más, perdón, a mí también me gusta charlar mucho. Esto de la horizontalidad. Una invitación a que pensemos nuevamente en la cuestión de la horizontalidad. Tendemos a pensarlo como simetría. ¿Sí? Y la horizontalidad para mí no es simetría. La horizontalidad lo que plantean desde mi perspectiva, en realidad viniendo lo trae toda la tradición hermenéutica, además de Gadamer, fundamentalmente la horizontalidad como la posibilidad de construir un horizonte de sentido común, pero desde la propia perspectiva. Entonces ya no hay un enfoque, una mirada de uno sobre otro, sino de un colectivo que mira un mismo horizonte o que funde su, ¿no? Acá viene la fusión de horizontes, ¿no? Funde su propio horizonte con la de los otros, pero sin perder la singularidad de su propia mirada, ¿no? Y no necesariamente ocupando una posición simétrica, sino en la escuela, por más que hagamos talleres, por más que hagamos lo que hagamos, no se va a poder disolver la estructura de la simetría, yo creo, necesaria simetría entre el profesor adulto que califica, inclusive. Eso no se suspende. Vos podés generar un carácter ficcional en la puesta en escena. Hacerse canchero, estar abriendo muchas posibilidades, que escuchar a todos, pero después, en última instancia, tener la palabra y el poder de decidir si aprueba o no. Los estudiantes, hay conversación si el otro te puede preguntar también, no solamente, y está abierta la interpretación de lo que decís. Cuestión que la escuela trata de promover, de que no suceda con los docentes. Vos fíjate las obsesiones de Bloom en la década del 60, ¿no? De generar formas absolutamente inteligibles de expresar los objetivos, a tal punto que plantea cuáles son los verbos de acción para poder hacerlo, o sea, reducir al máximo el carácter metafórico del lenguaje y establecer un control centralizado sobre el lenguaje. La escuela difícilmente pueda moverse de ahí. O sea, por ejemplo, yo pienso a la red de investigación desde la escuela como una red que no necesariamente pasa por la escuela, se investiga desde la escuela, se conversa por fuera de la escuela, en estas redes que convocan a docentes desde otra formación, o desde otra formación colectiva. Y la otra cuestión es el distanciamiento. Yo creo que la fuerza de la investigación narrativa tiene que ver, o la potencia, o lo más disruptivo, es que uno empiece implicado. Es más, la inquietud, que como señalas muy bien, surge de participar de un espacio, ¿no? De habitarlo. Esa es la virtud, digamos, no es que uno es un extranjero. Ahora, también es cierto que es necesario establecer algún tipo de distanciamiento. Los hermeneutas llaman distanciamiento alienante,
Gadamer y lo retoma Riquet, distanciamiento alienante respecto de eso. Es lo que te permite, en definitiva, pensar si los relatos van al anexo o no la toma de distancia. Y la toma de distancia no quiere decir enajenarse de la situación, aunque Riquet lo nombra como distanciamiento alienante. Hay un capítulo entero del texto a la acción que se llama la función hermenéutica del distanciamiento. Si no hay distancia, no hay conversación, lo que hay es monólogo. O una situación en donde se repite siempre lo mismo, no hay innovación semántica. En el sentido de que el receptor de un texto, ¿no? Como, no sé, Elena, ¿no? Sí. No sé, Elena, ¿no? El receptor de un texto literario lo recibe y tiene la distancia suficiente como para saber que tiene al rey y al mendigo en sus manos. No. Digo esto porque también, me parece a mí, y además, siguiendo la línea de la investigación Vila, ¿no? Que se mencionó también acá, en la vida misma uno toma distancia. Elena, cuando vos fuiste a llorar a la sala de profesores, es una toma de distancia. Es el propio llanto que es una toma de distancia. Cuando vos se lo contás a otro, y estás poniendo palabras, ¿no? Tratando de configurar una idea que solo la distancia respecto de la situación te permite plantear. Sin distancia no hay descolonización del propio lenguaje, aunque no llegaría al español. No llegaría al español o al castellano. No llegaría hasta ahí. O sí, como pregunta, pero ahí nos zafamos porque tampoco hablamos mapuche ni charrúa, ¿entendés? Y aparte nosotros somos más allá del mito fundante del Uruguay y de Argentina, ¿no? En Uruguay de que no hay población indígena, en Argentina que no hay negros, ¿no? Son los mitos fundantes, ¿no? En fin, sin la distancia, sin esa posibilidad de alejarnos y de descolonizar, y para encontrar una esencia de la uruguayidad o del ser docente. También tenemos un problema de el ser docente, pensarlo desde un esencialismo, de que algo, vamos a decir varias veces, y acá me parece interesante algo que también se dijo, no me acuerdo ya si eso es bueno de la conversación, si fue Aline o si fue Elena, ¿no? Esto de se me está escapando, bueno, no importa, de pensar, ahí está, de pensar que vos eras antes de la tesis. Vos decís varias veces, cuando hablas del criterio o de esta palabra coherencia, ¿no? ¿Era coherencia? Sí. Sí, coherencia. Ser yo misma. Yo te pregunto, ¿quién sos? Ser yo misma, como si vos existieras antes de la tesis. Como si vos existieras para mí antes de esta presentación. No, claro, no. Vos sos la que surge de tu tesis. Bien. ¿Entendés? Eso no quiere decir que no haya sido antes, pero al menos sos lo que te narra. Sí. Por ejemplo, vos eras para mí lo que Elena me contaba de vos, las historias que me contaba de vos. Claro. Por eso, ¿hay un ser yo misma? ¿O hay un lugar de comodidad de habitar ese espacio en donde te vas constituyendo por la suerte de la narrativa? Bien, no sé. Esto como para aportar, ¿no? A la confusión generalizada. Claro, ¿no? Y esta pregunta, ¿cuál es el saber que amo? La pregunta es, ¿cuál es el saber que amo? ¿Amo el saber de mi disciplina? ¿O amo el saber de poder seducir a los estudiantes en el amor por
por esa forma de entender el mundo. Y también me parece, el comentario de Elena, ¿no? que enredarnos entre literatura o mejor dicho, en esta distinción tan tajante entre literatura y ciencia, me parece que nos lleva a mal puerto. Que la idea, tal vez me parece interesante, es considerar a todas esas enunciaciones como ficciones, o sea, como construcciones que representan el mundo, lo vuelven a presentar, pero que necesariamente lo interpretan, por más que chille la ciencia. Necesariamente. Borges en una entrevista bíblica le dice, yo leo todo lo que viene a mis manos como si fuera ficción, en traducción, como si fuera literatura. Pero bueno, el mismo Riquet plantea que funcionalmente no hay ninguna diferencia, yo diría funcional estructuralmente no hay ninguna diferencia entre un relato de ficción y un relato literario. Entonces ahí está todo un campo de exploración que tal vez la investigación narrativa te permite. Y termino sí con esto. Yo ahora estoy empeñado con este tema del saber pedagógico, de las obras pedagógicas y todo eso. Y creo que hay distintas vías para lo que a mí me gusta llamar revitalización de la pedagogía como campo de saber. Y uno de los campos que yo veo, que miro, digo, bueno, uno son los relatos de los docentes, por supuesto, eso lo trabajando hace 20 años y ahora trabajando en una poética de las narrativas de experiencia o de la investigación, o la poética como una dimensión central del enfoque narrativo, no solamente el estético, ¿no? O el ético que se incorporaba con el estilo post-cualitativo. Una de esas es vía, otra es leer o releer a los viejos pedagogos, a las obras de los viejos pedagogos. ¿No? Y descubrir, por ejemplo, que Paulo Freire fue un fervoroso desescolarizista, ya en sus primeras obras, sobre redescubrir a los clásicos. Y otra vía que a mí me parece muy intensa, que lo está haciendo Andrea León, Argentina, Elena, si querés, que forma parte de mi equipo de investigación, la codirectora del proyecto, y se está buscando en la literatura, ¿no? Y en los relatos de escuela, en los relatos pedagógicos, también una vía para un nuevo campo de metáforas, un nuevo espacio de metáforas para pensar la educación. Hay un par de libros muy lindos, uno de Carlos Lomas, que se llama La vida de las aulas, que para la cabecera del clásico de Jackson, que es un recupero de relatos de escuela fantástico de la literatura alemana, qué sé yo, desde Quevedo hasta nuestros días, ¿no? Y otro, Pablo Pinó, de Argentina, recopiló también relatos de escritores argentinos y uruguayos respecto a la escuela, que ellos llaman relatos de aula, relatos de escuela y compañeros. Muy lindo, porque encuentra una selección jurada de relatos literarios que hablan de la escuela, ¿no? Que son muy intensos, ¿no? Un poco lo planteaba, se plantea en la literatura en general, ¿no? Después del siglo XIX, difícilmente las novelas sean las novelas puedan escapar al formato de la formación, dar cuenta del principio de formación. La novela no romántica lo hace, pero casi todo. Y ahí creo que hay todo un campo de exploración muy intenso para que se despliegue de tu presentación. Tenemos que redactar una frase a leer. Claro. Sí. Bueno, nosotros es el protocolo que se retire para que podamos. Se van y
y es porque... a ver, 5 minutos. 5 minutitos porque Porque tenemos que redactar un perdón, juicio.